Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con esta parte que por ahí no sea tan interesante como otras que formarán parte de este curso introductorio o de orientación a los ingresantes a la carrera de enfermería, pero que va a ser necesario, un poco para contextualizar qué es lo que ustedes están empezando a transitar hoy en, en esta carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería. Lo primero que hay que decir es que estamos en el contexto de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara, que pertenecemos al Instituto Superior de Formación Técnica 6012 y dentro de esa institución está el Programa Provincial de Desarrollo de Recursos Humanos. Nosotros, si bien tenemos pertenencia administrativa de la región sanitaria 11, nuestro nivel central son estos organismos que les acabo de mencionar. Tenemos que trabajar en esta parte lo que tiene que ver con las características de la carrera y algunas otras definiciones, incluso algunas cuestiones de tipo reglamentarias que va a ser necesario que ustedes conozcan, porque a lo largo de los 3 años de cursada les van a servir para manejarse dentro de la carrera. Y está bueno que ustedes a esta altura conozcan cuáles son las características de esa reglamentación, cuáles son las características de la carrera y cómo hemos tenido que adaptar la cursada de la Tecnicatura Superior al contexto de la pandemia. Pero vamos a avanzar sobre algunas cuestiones reglamentarias y más técnicas, que espero no les resulten tan aburridos, pero que en algún momento lo van a tener que conocer, porque van a ser profesionales de enfermería y se van a tener que formar en esta parte. ¿Qué es la Tecnicatura Superior de Enfermería? Bueno, está encuadrada como formación superior dentro del formato que exige las normativas de la provincia de Buenos Aires, de la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero por otro lado, el diseño de la carrera en sí mismo se está ajustando a lo que son las competencias de la Ley de Ejercicio de Enfermería, que avanzada un poco la formación de ustedes, van a ver que existe la Ley de Ejercicio de Enfermería, cuyo número en la provincia de Buenos Aires es 12.245. En algún momento de la cruzada ustedes la van a leer. Y por otro lado, la carrera de Tecnicatura Superior de Enfermería está comprendida dentro de lo que es la resolución del Consejo Federal de Educación 207 del año 2013, por lo cual el título que ustedes van a obtener al recibirse acá es homologable con el nivel superior de la nación y, en consecuencia, el título de enfermero o enfermera que ustedes van a obtener tendrá validez nacional. Esto en cuanto a lo estrictamente reglamentario. Después conviene por ahí revisar algunos conceptos de lo que es la disciplina, porque muchos probablemente no lo tengan tan claro, ¿sí? Si uno busca la definición que existe en el diccionario de la lengua española, dice que es la persona que colabora con el profesional de la medicina, bueno, ahí la tienen, en la asistencia y rehabilitación de las personas enfermas. Es una definición que probablemente esté perimida, esté vencida, no esté tan ajustada a lo que estrictamente pasa hoy, ¿sí? Nosotros entendemos que hoy la enfermería es una disciplina eminentemente social, ¿sí? Es una práctica social. Es una disciplina profesional que estudia el ejercicio del cuidado profesional de las respuestas humanas, de las personas que en interacción continua con su medio, con su entorno, vive experiencias de salud. Esa es una definición de un autor que se llama Fenó y que en algún momento ustedes van a estudiar también. Pero la enfermería, en definitiva, es una disciplina que como área de las ciencias de la salud se ocupa de un fenómeno particular que denominaremos las respuestas humanas, las que, emparentadas con el concepto del cuidado, son el objeto de estudio de nuestra disciplina. Es una disciplina aplicada, digamos. No se puede aplicar en un laboratorio o en un pizarrón o en unos tubos de ensayo, sino que en el ejercicio de la práctica,
es donde se convierte en disciplina aplicada, ¿sí? Y se trata de aplicarla sobre seres humanos. La interacción es con personas. Este es el concepto que transforma la definición en sí misma como una disciplina social, evidentemente. Es una práctica eminentemente social. ¿En qué consiste la formación de un profesional enfermero? Y bueno, es un profesional que tiene o adquiere formación científica, técnica, fundamentalmente humanística, ¿sí? Es responsable de brindar cuidados a las personas, a las familias y a la comunidad. Tienen que pensar que la asistencia a sujetos de atención es respaldar el derecho a la salud que tenemos todas las personas como un derecho inalienable. En ese sentido, la enfermería como práctica despliega las actividades de cuidado utilizando las estrategias de protección y promoción de la salud, asistir en las enfermedades, en la recuperación. De esa manera podemos trabajar activamente para aumentar el nivel de salud y la calidad de vida de nuestra población. También la enfermería o el profesional enfermero participa en los procesos de gestión de los servicios de enfermería, ayudando a mejorar cuidados e interviniendo en la educación permanente, integrando a las personas al cuidado de la salud. Entonces vamos viendo cómo el perfil del enfermero es bastante abarcativo en el ámbito de las ciencias de la salud. Tenemos formación científica, la enfermería se ha transformado en una ciencia en sí misma desde hace unos cuantos años, tiene rigor e investigación propia, tiene un fundamento propio. También es una profesión que aplica técnicas, pero fundamentalmente es una profesión humanística. ¿Cuáles serán las áreas de competencia de cualquier enfermera o enfermero? Bueno, el de brindar cuidados para satisfacer necesidades de salud de las personas desde el momento del nacimiento hasta el proceso final de la muerte. Por eso dice en las distintas etapas del ciclo vital. Vale decir, desde que nacemos hasta que morimos, el trabajo de la enfermería siempre es necesario. Siempre que estemos en situación de vulnerabilidad o de pérdida de la salud, la actividad nuestra de enfermeros siempre va a ser necesaria. Desarrollamos actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en los 3 niveles de atención. Se organiza conjuntamente con los niveles de conducción de servicios comunitarios y hospitalarios con criterios que garanticen una atención de calidad a todas las personas, sin distinción de ninguna naturaleza. También enfermería, como competencia, debe participar en el equipo interdisciplinario, en programas de educación para la salud, con el propósito de mantener y mejorar la salud de las personas, de las familias y de la comunidad en general. Y por otro lado, una pata que es también no menos importante, enfermería debe participar en investigaciones para favorecer el desarrollo de la disciplina y para trabajar sobre nuevas estrategias e intervenir desde los cuidados en los procesos, mejorando los procesos de atención. Vale decir que la investigación permite mejorar sustantivamente los niveles de atención que brindamos. Bueno, vamos a hablar a continuación en términos de lo que es la organización curricular de la carrera y de los campos que tiene cada uno de los 3 años que está conformada la carrera. En los 2 primeros años vamos a encontrar 3 campos de formación. El primero, que es el campo de formación general, el siguiente, que es el campo de formación con fundamentos, y el tercero, que es campo de formación específica. En cada uno de esos campos de formación van a encontrar distintas materias que son afines o troncales con el aprendizaje de la ciencia enfermera o enfermero, y atravesando esos 3 espacios a lo largo de los 3 años tenemos el campo de la formación de la práctica profesionalizante. Así vamos a encontrar en el primer año
materias que son cuatrimestrales por la carga horaria, son 32 horas en cada una. En el primer cuatrimestre, teorías socioculturales de la salud, en el segundo, psicología, y después tenemos las otras asignaturas que son anuales. Dentro de la formación con fundamentos tenemos condiciones y medio ambientes del trabajo, un área que es muy sensible porque nos habla y nos enseña cuáles son las condiciones que debemos poseer para poder trabajar de manera segura. Después tenemos salud pública, biología, fundamentos del cuidado y cuidado de salud, centrados en la comunidad y la familia, son las dos materias que forman el campo de la formación específica, valga la expresión. Y por otra parte, tenemos atravesando, como les dije hace un momento, esos tres campos, el campo de la formación de la práctica profesionalizante, que tiene un total de 256 horas anuales. Después voy a hacer una referencia a eso. En el segundo año avanzamos con la formación. Quiero mencionar que en el primer año nos vamos a encontrar a lo largo de toda la cursada. Ustedes, los ingresantes, van a interactuar con sus profesores a través de la virtualidad y en cada una de estas asignaturas que conforman el primer año no se va a trabajar sobre patologías o enfermedades, ¿sí? El primer año corresponde todo al área de la promoción y la prevención. Recién en este segundo año, que también aparecen los tres campos de la formación, encontramos materias que además de ser cuatrimestrales y afines, como puede ser la comunicación en las ciencias de la salud, es sumamente importante en cualquier actividad de cuidados de la salud, la comunicación, el idioma, en este caso tenemos el idioma inglés, y aparece como materias anual una introducción a la metodología de la investigación en salud, salud pública 2 dentro del campo de la formación con fundamentos, y de la formación específica farmacología en enfermería, enfermería materno-infantil y enfermería del adulto y del adulto mayor 1. También acá atraviesan todos estos espacios las prácticas profesionalizantes a lo largo de todo el año. Por último, en el tercer año ya no hay más materias del campo de la formación general, quedan los otros dos campos, formación con fundamentos y formación específica. Las materias son anuales y hay una cuatrimestral o dos cuatrimestrales, pero que son troncales con la formación del enfermero. Organización y gestión de los servicios de enfermería, donde se aprende todas las metodologías de la gestión y organización de los servicios, aspectos bioéticos y legales de la profesión, enfermería en salud mental, enfermería comunitaria y práctica educativa en salud y enfermería en emergencias y catástrofes. Y también está la enfermería del adulto y del adulto mayor 2. Acá aparece, atravesando todos estos espacios curriculares, el campo de la formación de la práctica profesionalizante, que tiene 256 horas como en los 2 años anteriores, pero a la cual se le agrega la práctica integradora final, que tiene un total de 100 horas. Es decir, que en el tercer año la carga horaria completa de horas de práctica es de 356. Sumado a los 2 años anteriores, tenemos del espacio de la práctica un total de 676 horas reloj como prácticas profesionalizantes. Después aparecen las tablas de correlatividades. Esto lo van a tener que observar o tener bien en claro cuando avancen al segundo año, ¿sí? Porque, por ejemplo, en segundo año, cuando estén terminando de cursar al final del segundo año una asignatura como enfermería materno-infantil, y para poder rendir el final de esa materia, tendrán que tener rendido el final de cuidados de salud centrados en la comunidad y la familia, fundamentos del cuidado, psicología y biología humana. Son las materias correlativas con materno-infantil. Y así sucesivamente para enfermería del adulto, salud pública, y para enfermería del adulto mayor 2, que es del tercer año, hay que tener aprobada y acreditada enfermería del adulto mayor 1, fármaco en enfermería y nutrición y dietoterapia. Lo mismo para las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Para poder aprobar las prácticas profesionalizantes 2 y 3, para la 2 hay que tener aprobada la 1 y para la 3 habrá que tener aprobada la
2. Esta es la tabla de correlatividades. Esto lo van a trabajar después incluso con cada uno de los coordinadores, porque esto se va a trabajar hacia adentro de cada una de las sedes. Acá vamos a empezar a ver algunas normativas que hacen al ingreso y a la permanencia de los alumnos como tales dentro de lo que es la Escuela de Gobierno o el Instituto Superior 6012. Tienen que tener claro que todos en la provincia de Buenos Aires que estén cursando en la Escuela Floreal Ferrara pertenecen además al Instituto 6012. Entonces, además de los requisitos que establece la normativa vigente, en este caso habría que hacer una inscripción en la intranet de la página del Ministerio y registrarse como alumno ingresante, perdón, no como alumno. Con posterioridad a esa carga de datos, cada uno de los alumnos deberá presentar una constancia médica de aptitud psicofísica. Para eso tienen que tramitarlo en algún hospital público o centro de salud municipal, pero tiene que ser de un organismo oficial y debe contener el sello redondo de la institución o sello moneda que se llama. No es válido un certificado que sea extendido en un consultorio particular o por un médico particular. También, en el caso de los alumnos, una vez que adquieran la condición de alumnos cursantes, deben presentar certificados del calendario de vacunación que para ese caso se pida. En este caso estamos hablando de la vacuna para hepatitis B, la triple bacteriana, la antigripal y eventualmente la vacuna del COVID, llegado el momento, ¿sí? Por otro lado, cada uno de los alumnos, hasta el momento, esto puede cambiar, porque la provincia está haciendo un trámite en ese sentido, cada uno de los alumnos debe pensar que hay que contratar una póliza de seguro de ART para el ejercicio de las prácticas profesionalizantes. Vale decir, cuando los alumnos tienen que concurrir a sus prácticas, sea en el hospital o en un centro de salud, tiene que tener un seguro de ART. Si no, no puede comenzar a hacer sus prácticas. Para el caso de que se trate de alumnos extranjeros que presenten títulos secundarios de otros países, deben hacer el trámite que se llama de revalidación ante las autoridades educativas del país, ¿sí? Que le extiende una certificación que está habilitado para continuar la formación superior en nuestro país. Por otro lado, siempre que vayamos a un centro de salud, y en este contexto de pandemia mucho más, los alumnos deben cumplir con las recomendaciones de bioseguridad que cada centro tenga, ¿sí? Y también, siempre en la condición de alumnos, debemos guardar una actitud ética de respeto por los problemas de salud de las personas o de todos aquellos aspectos que hacen a la vida privada del sujeto cuidado. Esto se denomina en nuestra práctica enfermero mantener el secreto profesional. Toda aquella información que llega al conocimiento de nosotros por la práctica misma que nosotros hacemos, esto es porque el paciente mismo o la familia nos comentan y hacen a su enfermedad o a su vida privada, debemos guardar un prudente secreto con esa información y no develarla como porque no corresponde. Bueno, acá viene un aspecto que la Filmina dice una cosa, pero que naturalmente la pandemia nos condiciona para hacer otra, o para que se haga de otra manera. Las clases teóricos prácticas, dice, se dictan en dependencias del Ministerio de Salud. Las carreras que funcionan en los hospitales tienen un aula, ¿sí? Y lo mismo para las clases del espacio de la práctica, ¿sí? En este momento, por efecto de la pandemia y por el incremento de la ola de contagios que está sucediendo por este momento en todo el país, nosotros vamos a comenzar la cursada de manera virtual. Ya cada uno de los coordinadores les va a ir señalando a ustedes la plataforma base sobre la cual les vamos a trabajar en la metodología de clases sincrónicas y asincrónicas, ¿sí? Las prácticas que se desarrollan en centros de salud o sedes hospitalarias deberán realizarse siempre, esto es bueno tenerlo en cuenta como alumnos,
siempre deben tener un docente acompañándolos. Nunca deben ir solos a la práctica, sea en un centro de salud o en un hospital. Nunca. Y si por algún motivo el docente no pudiera estar presente, la actividad se tiene que suspender y se recuperará en otro momento. Pero nunca los alumnos deben quedar solos desarrollando sus espacios de práctica. Esta parte que viene ahora tiene que ver más con una cuestión reglamentaria que hace al hecho de las responsabilidades y obligaciones, además de los derechos, que devienen del reglamento de la carrera, ¿sí? Cuando un alumno comete una infracción o una falta, debe ser comunicada por escrito. El docente, el alumno, el personal del establecimiento, la institución o miembro de la comunidad educativa afectada tendrá que hacer un informe dirigido al coordinador de la carrera, quien notificará al alumno involucrado, ¿sí? Y el alumno acusado o involucrado en el hecho, en la falta, en la infracción, podrá presentar un descargo por escrito dentro de las 48 horas de ser posteriores a ser notificado. En ese contexto, el coordinador de la carrera, que para ustedes va a ser el director de la escuela, digamos, el coordinador de la carrera es la máxima autoridad de la escuela en la sede, va a confeccionar un acta y va a elevar todas las actuaciones al equipo regional de capacitación, o sea, a nosotros en región sanitaria 11. Nosotros emitiremos opinión y lo elevaremos a la dirección provincial para la revisión y aplicación de la sanción si es que correspondiese. Las sanciones que se puedan aplicar son en función de la gravedad del hecho y de acuerdo a la tipificación. Y pueden ir desde un llamado de atención, un apercibimiento, una suspensión o la pérdida de la regularidad. Esto es la expulsión de la carrera, ¿sí? Uno espera nunca tener dificultades con los alumnos, pero muchas veces pueden surgir dificultades. Y es bueno que ustedes conozcan que el reglamento establece un orden de sanciones que se les puede aplicar. En el caso de las carreras nuestras de Tecnicatura Superior de Enfermería, existe una sola condición de alumno, que es la condición de alumno regular. No existe la condición de alumno libre en nuestro caso, todavía, ¿sí? No existe la condición de alumno libre, salvo para la materia idioma. El resto de las materias, todos los alumnos deben tener la condición de regular. Para acreditar esa condición de regular, los alumnos deben poseer una asistencia del 80% tanto a las clases teóricas como a los espacios de la práctica profesionalizante. Tener un promedio mínimo de 4 puntos en las evaluaciones parciales. Y por otro lado, es interesante que sepan que las evaluaciones parciales de cada asignatura y la asistencia se computan por cada asignatura y por cuatrimestre. Si existieran razones de salud o de trabajo que certifiquen la inasistencia y que superen los porcentajes previstos, es decir, el 20% de inasistencia, el coordinador, junto con el docente del espacio curricular, van a evaluar una excepcionalidad y le otorgarán por única vez un 10% más para que el alumno pueda faltar, incorporándolo al legajo del alumno, dejar constancia en el legajo del alumno que se ha producido una reincorporación, ¿sí? Resumiendo, todos los alumnos deben tener un porcentaje del 80% de asistencia en las clases teóricas y en las clases prácticas. Tengan en cuenta este detalle para el caso de las cursadas virtuales, porque aunque no parezca, las cursadas virtuales se puede controlar la asistencia. Para el caso de las alumnas que tuvieran la desventaja de que cursando un embarazo este se transforme en un embarazo de alto riesgo, o para alumnos que cursen una enfermedad en la que deban permanecer sin poder asistir por tiempo prolongado, el equipo docente y la coordinación podrán evaluar la condición de alumno regular y realizar un trabajo de recuperación teórico-práctico que tiene que ser elevado a la consideración del equipo regional y del programa provincial de enfermería. El alumno podrá cursar el segundo año de la carrera cuando hubiese aprobado la evaluación final de un solo espacio curricular y haber regularizado el resto de las materias. Vale decir
para poder cursar las materias de segundo año, el alumno tiene que regularizar todas las cursadas y si rinde un solo final, está en condiciones de cursar el segundo año. Para poder cursar el tercer año, debe haber aprobado las evaluaciones finales totales del primer año. Es decir, para pasar al tercer año no tiene que deber ningún final del primer año. Y rendir una evaluación del segundo año y regularizar todas las cursadas. Eso lo mantiene como alumno regular a lo largo de los 3 años. Esa es la característica que tiene. Si no están entendiendo toda esta información bien técnica que les estoy pasando en este momento, este video va a quedar colgado en la plataforma de uso de la escuela y después podrán revisarlo y tomar conocimiento de esto. Cuando uno termina una cursada en el mes de noviembre de cada año, vamos a suponer que se trata de una materia anual, la validez de la cursada tiene una vigencia de 2 años o 7 turnos de exámenes finales consecutivos contados a partir del momento que se termina la cursada, para poder rendir el final. Para poder rendir el final. Vale decir, yo puedo cursar una materia del primer año, no rendir el final, tiene una validez de 2 años, pero para poder cursar los espacios subsiguientes, tengo que ir rindiendo sí o sí las materias del ciclo anterior. En caso de que el alumno debiera recursar asignaturas en las que se hubiera inscrito y que no se desarrollen en la sede, podrá recursarlos en otras sedes de la misma escuela, ¿sí? El alumno que hubiere aprobado la cursada y tuviere pendiente el examen final, podrá cursar el espacio correlativo siguiente, lo que explicaba hoy respecto de las cursadas de segundo año cuando se termina el primero o del tercer año cuando se termina el segundo. Sin embargo, no puede presentarse a rendir ninguna evaluación final de segundo si antes no rindió los finales del espacio correlativo anterior, ¿sí? Bueno, estas cosas que son muy técnicas van a tener que volver a verlas en algún momento y a trabajarlas con los coordinadores para que las entiendan bien. Igual el reglamento completo en algún momento lo vamos a colgar en la página de la escuela para que ustedes puedan acceder a él en el momento que ustedes lo consideren. Para la evaluación y acreditación se realizará por cada espacio curricular un sistema de calificación decimal de 1 a 10 y para acreditar cada módulo el alumno deberá obtener una calificación mínima de 4. El trayecto de evaluación comprenderá las instancias de parciales con recuperatorios para cada parcial y una instancia de evaluación o integración final. Para aprobar la cursada, entonces, el alumno deberá cumplir con el 80% de asistencia, cumplir con 2 instancias evaluativas por cuatrimestre, de las cuales una de las evaluaciones cuatrimestrales debe ser por lo menos una escrita individual. Bueno, y acá dice presencial. El año pasado ya lo tuvimos que arreglar virtual, pero esto es a la cuestión, a lo relativo de lo estrictamente reglamentario. La nota mínima de aprobación es de 4 o más puntos para cada cuatrimestre. Esto que les dije recién, para acreditar cada espacio curricular, el alumno tiene que tener cursada presencial. ¿Cuál es la característica de la aprobación del espacio curricular? Bueno, existe con examen final y sin examen final. Las materias que son sin examen final, o sea, promocionales, son aquellas que integran los módulos del campo de la formación general. Las de formación específica y con fundamentos son todas asignaturas que se rinden por examen final. No hay promoción para las materias del campo de la formación específica o con fundamento. Y el régimen de estudiante libre, pero con examen final, como les dije hoy, solamente existe para el módulo de idioma, que en nuestro caso es inglés. Bueno, para las evaluaciones o la acreditación con examen final, para las evaluaciones parciales, tiene que tener un mínimo de 2 evaluaciones parciales por cuatrimestre, para cada una de ellas habrá un recuperatorio, porque digamos el docente puede definir
que el primero o el segundo de las evaluaciones parciales sea un trabajo práctico domiciliario, un trabajo práctico grupal, un trabajo práctico individual. Eso lo define el docente, pero uno de ellos debe ser escrito y de contenidos individual. Los contenidos, la modalidad y los criterios de la evaluación son definidos por el docente de cada asignatura, pero deben dárselos a conocer al comienzo de cada una de las cursadas de los espacios curriculares, ¿sí? En general, nosotros pedimos, está pautado, que el docente haga una devolución personal a cada alumno de los resultados de las evaluaciones, tratando de que el alumno vea cuáles van siendo sus avances, sus logros, y también cuáles son las dificultades, ¿sí?, o errores que va teniendo a partir de la evaluación. Aprobadas las evaluaciones parciales y los trabajos prácticos respectivos, más los requisitos de asistencia, el alumno queda en condiciones de inscribirse a la instancia de evaluación final para cada unidad curricular. En cada año de cursada, nosotros tenemos 3 llamados en el año, ¿sí? El turno de febrero-marzo, que son 2 llamados, primer y segundo llamado, el turno de julio-agosto, que es un solo llamado, y el turno de noviembre-diciembre, que son 2 llamados. El alumno podrá presentarse en cada turno en un solo llamado, previa inscripción, eso lo determina cada coordinador. El alumno aplazado en el primer turno, en el primer llamado de un turno, no puede presentarse al segundo en la misma asignatura. En cambio, la ausencia, si se anota y no se presenta, por razones justificadas, habiéndose inscrito, ello no le impide presentarse al segundo. El alumno debe elegir con criterios y detenimiento en cada uno de los turnos se inscribe, ¿sí? La institución podrá abrir turnos de intermedios de acreditación cuando existan razones debidamente fundamentadas, ¿sí? Y además, como último dato, ningún alumno debe rendir en un mismo día 2 asignaturas. Bueno, por ahora con la cuestión reglamentaria vamos dejando acá. Espero que esto no sea todo lo aburrido que yo pienso que les resulta esto, pero que también, como les dije al principio, es necesario porque tenemos que saber, dentro de la institución en la que estamos, debemos conocer cuál es la característica que nos relaciona con la institución de pertenencia. La cuestión reglamentaria, la cuestión de los derechos que nos asisten y la cuestión de las obligaciones que nos genera la condición de alumno que tenemos. Bueno, como vieron en la primera diapositiva, yo soy el responsable regional de enfermería y me da mucho gusto que cada vez se incorpore más gente a estudiar esta dignísima profesión que es la enfermería, que se encarga de brindar cuidados de salud a toda la población. Bueno, vamos a seguir en contacto en algún otro momento. Por ahora dejamos acá. Gracias.